Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Iván y a Paola por la oportunidad. Me siento un poco raro con esta decoración de gala, muy bonita por cierto, que fueron los suegros de Paola que prepararon. Todo en familia. Todo en familia, todo en familia. Pero somos todos colegas, ¿no? Somos todos colegas. Estamos somos todos iguales, no tenemos nada de especial. Lo único especial, sí, en el marco del Día del Libro, venimos a hablar un poco sobre este producto, ¿no? y de lo que trata, ¿no? Más bien Ale va a hablar por el lado académico, yo del lado vivencial, digamos. Tuvimos una instancia muy linda con los gurises ahora hace un rato, un quinto humanístico. Sí, quinto H3. Quinto H3, sí, ahí va. No sé si es porque los salvamos de tener clase. Porque además son los generadores del Club del Libro. O sea, que sí, ellos me comentaron. Está bueno también porque acá hay gente nueva para que se puedan ir sumando, justamente para que eran ellos los primeros, pero bueno, está abierto para que todos puedan participar. Eso me sorprendió gratamente, se acercaron acá y me comentaron que era una iniciativa de ellos y que además quieren que eso quede más allá de su tránsito por la institución, ¿no? Eso me pareció por eso también pedíamos a ellos la parte de que nos dijeran qué libros querían leer, porque la primera invitación para poder leer es que lean algo que les guste y después seguramente van a seguir por otros caminos por sí solos. Exacto. Y se vio algo súper ameno acá, diálogo con los que nos dicen, nos preguntaron cosas, los profesores también interviniendo. Espero que se dé acá también entre los colegas. Bueno, ¿cómo surgió esto? En verdad, cada escritor o cada autor que publica un libro tiene un camino diferente hasta esa publicación, ¿no? Y este libro en verdad no nace con la idea del libro. Yo no lo pensé, no fue un momento de epifanía en que se me ocurrió voy a escribir un libro en portuñol, voy a hacer el tal crack, voy a vender millones de copias y volverme rico, ¿no? Porque además sería muy nabo de pensar eso en Uruguay. En verdad eso surgió esto como una escritura muy personal, una estrategia, se puede llamar estrategia terapéutica para sanarme a mí, porque el disparador de todo esto fue el fallecimiento de mi abuela en 2017, que seguramente muchos hayan tenido ese papel de abuela en su vida, como me comentaba Paola, ¿no? Esa abuela que constituye una segunda madre, ¿no? En mi caso, mi abuela paterna fue una segunda madre. Yo me crié con ella, con mi madre, y con ella en campaña, en el interior de Rivera, en Blanquillos. Entonces, la pérdida fue mi primera pérdida de un familiar tan próximo, ¿no? Entonces, era un dolor, un luto a ser elaborado, ¿no? Y bueno, una forma que yo encontré de elaborar eso fue a través de la escritura, ¿no? Pero como algo totalmente personal e íntimo, ¿no? Nunca imaginando en compartirlo, en mostrarlo a alguien más. Creo que son dos momentos diferentes, ¿no? El primero, el de escribirlo sin pensar en nadie más que tú mismo que estás escribiendo, y después, si te animás, mostrarlo a otros es otro estadio, es otro paso, ¿no? Mi primer paso fue de desahogo, fue de autoconocimiento, ¿no? La escritura como una exploración de mí mismo, como un espejo en el cual verse, no la apariencia física, sino el estado de mi mundo interior en ese momento, ¿no?
Y escribí algunos papeles sueltos, primero en español, pero el español implicaba cierta distancia con respecto a mi abuela. ¿Por qué? Porque la lengua que yo utilizaba con mi abuela era el portuñol, ¿no? Yo tuve esos dos aprendizajes lingüísticos, que fue el español de mi madre y el portuñol de mi abuela y de mi padre y del chico, que fue otro personaje muy presente en mi infancia, suerte de abuelo postizo. Entonces yo aprendí esas dos lenguas, el español y el portuñol. El español, además de ser la comunicación con mi madre, era la lengua de la escuela, era la lengua que después fue del liceo, era la lengua de la afuera, mientras que la lengua de la intimidad, la lengua de la familia, la lengua del afecto, la lengua de la confianza, era el portuñol, ¿no? Yo aprendí ese portuñol de mi abuela, tan presente y arraigado estaba en mi infancia que yo jugaba en portuñol, ¿no? O sea, mis diálogos, mis juegos de niño eran en portuñol, ¿no? Entonces, en el momento de escribir, para rescatar esa relación que tuve con la abuela, no era el español la lengua correcta, sino que era el portuñol. El portuñol era esa lengua que me unía más a mi abuela, y me animé entonces a escribir los primeros versos en portuñol, ¿no? Para rescatar y para acercarme más a eso que había sido mi conexión con la abuela. En un primer momento no fue más nada que eso, escribí para mí. En un segundo momento me di cuenta que eso que yo vivía lo estaban viviendo otros más en mi familia, ¿no? Ese dolor, ese luto lo estaban transitando otras personas en mi familia. Mi padre había perdido su madre, ¿no? Mis tíos habían perdido su madre, mis primos también habían perdido su abuela, ¿no? Mi hermana. O sea, toda mi familia estaba viviendo lo mismo que yo. Solo que, como toda familia, ¿no? Mi familia también tiene sus conflictos, ¿no? Sus broncas, sus malentendidos, ¿no? Y habían como pequeñas islitas en mi familia, ¿no? Cada cual estaba viviendo su momento, elaborando su luto, pero aisladamente, ¿no? Había un problema de comunicación. Entonces pensé, a lo mejor esto que escribí para mí y que me ayudó, quizá al leerlo los otros familiares se reconozcan y quizá sea de ayuda para que ellos también sanen su dolor y su pérdida, ¿no? Y ahí la primera palabra del título del libro, que es costurador de barro, ¿no? De costura, de coser, ¿no? Seguramente todos reconocerán la Singer de la portada, ¿no? La típica máquina de coser de la abuela, ¿no? Y yo tengo varias costureras en mi vida, mis abuelas, mi madre hasta ahora es costurera, ¿no? Y mi familia era como un montón de retacitos que estaban descosidos, ¿no? Y pensé, a lo mejor esto que escribí para mí puede funcionar como si fuera una vieja máquina Singer que vaya cosiendo esos retazos de familia que estaban aislados, separados y viviendo su dolor solitos, ¿no? Entonces, al reconocerse en ese recuerdo, en ese amor, en esa remembranza de la infancia, ¿no? A lo mejor esos retacitos empiezan a surcirse, empiezan a coserse, ¿no? Y el barro lo tomo de aquella vieja metáfora bíblica, ¿no? No le doy al libro ninguna impronta religiosa, pero sí tomo esa metáfora que me parece potente, que es de el barro como materia prima del ser humano, ¿no? El ser humano hecho a partir del barro, de esa cosa elemental, ¿no? Y después se le va dando forma, ¿no? Después se le da el aliento de vida.
y ese barro a veces se reseca, ese barro a veces se rompe, ¿no? Ese barro a veces necesita un remiendo, ¿no? Entonces, el costurador de barro es el texto que intenta coser, remendar, surcir esos retazos de la familia y esos retazos de nuestro propio yo, de nuestra propia subjetividad. Y mi idea era hacer un librito artesanal, imprimirlo, encuadernarlo yo mismo y hacerlo girar por la familia, ¿no? Pero ahí, como siempre digo, la culpable es ella. La culpable fue ella que dijo, ¿y por qué vos no lo presentás a un concurso? Por ahí, ¿sabes? Ahí lo presenté al concurso nacional de letras del MEC, porque por ahí podía ganar una guita. Ofrecían un premio económico y yo qué sé, soy profesor de literatura, no soy ningún multimillonario, ¿no? Por ahí puedo conseguir unos pesitos para hacer una edición decente del libro, ¿no? No tenía nada a perder, me envié, ¿no? Pero sin mucha esperanza, sabiendo que era un texto en portuñol, ¿no? de la frontera, de acá, del interior, y que iba a ser evaluado y juzgado por gente del sur, gente de la academia, que no compartían conmigo las mismas experiencias, la misma relación con el portuñol o con el campo, ¿no? que yo tenía. Sin embargo, recibió una mención especial. Plata no gané. Daba plata al primer, segundo, tercer lugar. La mención especial no. Pero no importa. Eso hizo un clic en mí al darme cuenta que esto podría llegar a ser interesante por alguien más allá de mi entorno familiar, ¿no? O sea, aquellos tipos de allá del sur, de la academia, tan lejanos a mi experiencia, pudieron ver algo interesante, capaz que no entendieron ni la mitad del libro, pero pudieron verle algo interesante. Entonces, por lo menos en la frontera debe haber más gente que pueda sentirse identificada con lo que está en este libro. Y bueno, entonces me decidí a procurar una editorial que me facilitase una edición de autor. Es el caso de Rumbo Editorial, que se caracteriza por publicar voces del interior, ¿no? Voces emergentes. Ya sabía que, por ejemplo, Fabián Severo, que es un referente de la literatura del interior y de la literatura en portuñol, había publicado sus primeros libros a través de Rumbo Editorial. En Rivera, tengo dos amigos que también lo habían publicado por Rumbo Editorial, y busqué ese contacto y por ahí pudo salir en este formato tradicional el librito para ser compartido. Y lo que más me sorprendió y lo que más me llenó de ese paso, de toda esa evolución desde una escritura tan íntima y tan personal a luego volverlo público y que ande por ahí, fue las evoluciones de justamente gente tan diferente a mí, gente con experiencias tan distintas, se vieron reconocidas en este librito, ¿no? Que habla de mi infancia en el campo, de mi contacto con el portuñol, con la naturaleza, ¿no? Y sin embargo mucha gente, incluso de la ciudad, pudo identificarse, ¿no? Bueno, quizás sea porque todos, alguna relación como yo tuve con mi abuela, todos deben tener, reconocer en ese dolor de pérdida alguna pérdida que tuvieron también, ¿no? Más, y ni que hablar de la gente que haya tenido contacto con el campo o que tenga contacto con el portuñol, ¿no? Y creo que eso fue lo que más me sorprendió para bien y me llenó, de que se pudieran ver identificados en algo tan íntimo y personal como es lo que se cuenta o lo que se pone en este libro, sobre todo de poesía, pero tiene algunas partes un poco narrativas también. No sé si quieren les comparto algún texto y ahí les
paso la palabra a Alejandra. Este es el primer poema del libro, digamos la portada, porque fue el primer poema que yo escribí en portuñol, precisamente en ese momento en que el escribir en portuñol me acercaba más a mi abuela, y dice así: vou te extrañar tanto, abuela, tanto, tanto, vou morrer de fome dos teus abraços. O mundo vai se fazendo outro, demasiado rápido, se indo para longe de ti e me levando para longe de mim. Como queria que este poema desfarelado apertasse tua mão para sempre, guardasse teu último beijo, teu último calor, e ganhasse do tempo, uma vez que seja, o amor. Como eu queria que estes versos fossem teu último abraço largo. Mas vou fazer um poema que guarde o primeiro beijo, os primeiros abraços, as melhores risadas de quando eu era guri. Eu vou fazer um poema que queime nos olhos de todos, de tanto amor, para ganhar o tempo. Vou me encher de barro, e de tanto barro que levo dentro, de tanta terra molhada, de amor por ti e do teu amor, vou me fazer guri, para ganhar o tempo, para me encher de jasmim, para que tu não te vajas, aunque eu me siga indo. ¿Entendieron algo? Muy lindo. David, Sí. ayer leímos uno de los tuyos, este que dice Descálzate, que yo les compartí a los profesores, y capaz que si vos se los lees nada más con tu impronta, Bueno, porque sí. realmente como yo les ponía a los profesores es un camino, cuando lo leía, a volver atrás, a recorrer nuestra vida, a pensar en la niñez cuando ya llegamos a una adultez y que nos olvidamos de ser niños, más nuestros adolescentes, y hasta podemos, yo creo que si cuando vos lo leas, podemos hacer ese recorrido y sentir esos olores y volver a esos lugares, esos espacios. Yo creo que, te digo simplemente porque pero vos lees después cualquiera que no, pero ese fue uno de los que compartí con ellos. Justamente el libro plantea un camino de regreso, ¿no? El punto de partida fue que era el dolor de la pérdida, desgarrador, ¿no? Y bueno, se plantea un regreso, ¿no? El sanar esas heridas a través del regreso y del recuerdo de todo el afecto, de todo el amor que se vivió, ¿no? Eso no se perdió, está acá. Descálzate sobre el camino de tierra y vuelve a tu casa, a tu único techo bajo este temporal, a tu casa, al jardín que dejaste en el fondo de casa, con las flores secándose en el sol de las 11. Vuelve descalzo sobre las piedras, por el camino difícil, el camino mojado, por el camino perdido entre los cerros que lleva a la puerta de los marcos rojos. Esa es tu puerta. No sigas, no te pases, no sea que mañana ya no esté más ahí, porque las puertas se van, desaparecen, se las comen los muros y no vuelven. Abre, entra, tu casa, tus flores, tu piel. ¿Cómo aguantaste? ¿Por qué no volvías? Llorás, reís, temblás. Esta es tu esquina, este es tu cuarto, y ahora dormite tranquilo. Esta sombra es tu sombra, ese sol es tu sol, y la lluvia allá afuera es tu lluvia también. Gracias.
digamos, es como la justificación de por qué, o por qué uso el portuñol y qué lugar ocupa el portuñol en mi vida, en mi escritura, así como en la vida y en la escritura de casi todos los que habitan la zona de frontera, ¿no? Y que son portuñol hablantes. Mis versos al principio fueron de búsqueda. Y dije, ¿de dónde vendrán mis palabras a presentarse ante mí? Como un rebaño de ovejas, como un racimo de uvas, como un ejército. Había algo indecible en mí que pugnaba por ser dicho, que quería ser descubierto y que yo lo quería descubrir. Un regreso a un lugar en mí en el que la poesía sucedía sin búsqueda. Pero para dar con él, había que urdir una especie de sortilegio de palabras que lo invocara, que me produjera incluso algo físico y me reconociera temblando en medio de la niebla. Todo lo que no temblara no me pertenecería. Y dije, aquí, ¿quién hablará? ¿Quién dirá las palabras que sacudirán nuestras carnes? ¿Quién cantará la canción de barro que nos regrese a casa? Entonces la abuela se fue. Y con ella uno de los últimos terrenos visibles de mi lugar. En medio del dolor de esa pérdida y de otros temblores, busqué asilo en aquel terreno maternal que había hilado el tejido de mi sensibilidad y que siempre me había salvado de la vorágine del mundo. Una noche, salobre como varias en que uno contempla la noche, se me cayeron de la boca algunas palabras de la abuela. Entonces escribí mis primeros versos en portuñol. Era la voz de mi abuela, de vuelta de la muerte en mi boca. Pero entonces me di cuenta de que esa voz no venía de la muerte, sino que había penetrado en mí y se había hecho mía mucho tiempo atrás, cuando ella, la abuela, la voz, vibraba en la vida allá en Blanquillos y yo era un guricito de pé no chão. Ahí estaba mi voz, en la saudade de mi abuela, en el amor de mis padres, por Milay, por mis tíos y primos, por el chico y la pena atravesada que sus dolores me hacían sentir. Mi voz estaba en mis afectos, y mis afectos venían desde aquel gurí que hablaba en portuñol, a quien la abuela le decía meu neguinho cuando me mimaba de noche, y papá, gurí de merda, cuando hacía alguna cagada, y con quien o chico jogabas bolita no patio de terra y contaba cosa de puta cuando íamos a bañar na sanga de tardecita. Esta é a voz das minha alegria e das que não, da minha saudade e dos meus amor. Minha sangre e minha carne, que são tão parecidos com as águas da sanga e com a terra preta dos branquios, escreveram estes versos para mim e para ti, como língua de cachorro, como semilla na terra, como chuva. Yo quería hablar un poco con ustedes sobre el portuñol, esta forma de hablar que es muy propio de acá, de la frontera, ¿no? Esa palabra portuñol es una de las tantas formas en que las personas designan esa variedad lingüística que se produjo a raíz del contacto lingüístico entre, en el caso, el portugués y el español, que se dio desde el siglo XIX hasta los días de hoy. Así que el portuñol tiene una larga trayectoria histórica. En esta zona, históricamente, estaba poblada por ciudadanos que eran de Brasil, básicamente
y hay profesores de historia acá, cualquier cosa me corrigen, en la zona del norte del Río Negro, donde predominaban los ciudadanos brasileños, aquí había grandes estancias de grandes hacendados surriograndenses, y digamos que dominaban este lugar hace mucho tiempo también. Y cuando se pensó en instalar la escuela pública con Varela, antes se enviaron como personas de Montevideo, ¿no? Porque el sur, Montevideo, siempre como que este lugar estaba bastante descuidado, digamos, de la capital, por la capital. Entonces, cuando intentan la escuela pública, envían gente para hacer como un reconocimiento del terreno y se sorprenden porque ellos pensaban que no había mucha gente acá. Pero se sorprenden porque ven algunas poblaciones con escuelas también, pero todas escuelas, poblaciones de Brasil, con algunas escuelas brasileñas también, y escriben informes como que sorprendidos y que urgentemente habría que realizar, instalar la escuela pública, porque para una nación, además el Uruguay, en aquel tiempo, esa nación que se estaba creando, era en el pensamiento decimonónico, ¿no? Del siglo XIX, había que haber una nación con una lengua que identificara esa nación, con determinados símbolos nacionales, y justamente se topa con un territorio en el cual coexistía otra lengua y otra cultura. Una cultura del norte totalmente bastante diferente de la del sur, ¿no? Se instala la escuela pública, entonces acá, que impone, en el siglo XIX, 1877, si no me equivoco, y se instala la escuela pública y comienza y de cierta manera impone el español como lengua oficial. Esa circunstancia fue la que comenzó a dar paso a que se conformara la sociedad fronteriza que tenemos hoy, ¿no? Comenzó a dar paso a lo que llamamos el portuñol, ¿no? Entonces ese sustrato luso-hablante que ya existía comienza a incorporar elementos también de la cultura hispanohablante, ¿no? Instalada por la educación pública. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué se habla en portuñol en Uruguay? ¿O por qué se da esa influencia del portuñol? Rápidamente, obviamente decimos, porque tenemos a Brasil al lado, estamos ahí, con Brasil al lado. Pero digamos que el Brasil ya estaba. Los que penetran después, será lo que viene después, fue el español. No es Brasil el que invade, claro, en sí. verdad fue la cultura del sur que invadió esta. Claro, invadió, que intentó imponerse, ¿no? Que en realidad reconoció un territorio que tenía que ver con tratados, muchos tratados de límites que se firmaron durante el siglo XIX entre Portugal, entre Brasil. Entonces, haciendo reconocimiento de ese territorio, se impone, de cierta manera tardíamente, en esta zona. Y de esos comienza a surgir esta sociedad, ¿no? Que lingüísticamente, desde la academia, en los años 50, comienza el estudio lingüístico de este lugar. Y lo que hablamos, el portuñol, que nosotros llamamos portuñol, dentro de la academia tuvo varios nombres.
El primer nombre le dio Zetero Rona, un lingüista que vivió el portuñol en los años 50 y también se sorprende y le coloca el nombre de lenguaje fronterizo. En la década del 70, fines del 70, del 80, vienen otra generación de investigadores y le colocan el nombre DPU, que es el que más se conoce, ¿no? Es una sigla, Dialectos Portugueses del Uruguay. Dialectos Portugueses del Uruguay. Y traen a colación, digamos, que el Uruguay no era aquel país monolingüe, o sea que en Uruguay no se hablaba solamente el español, se hablaba también un portugués, una variedad del portugués con que era mucha, propio del Uruguay. que era propio del Uruguay, ahí está. Que en el Uruguay también había un portugués. Y desde el Brasil, desde la Academia Brasilera, otra investigadora, de Carvalho, es el apellido, ahora no estoy recordando el nombre, pero de Carvalho es el apellido, en el 2003 llama a esta variedad lingüística portugués del Uruguay. Portugués del Uruguay. Ya le quita el mote, dialecto, y ya le da como que es la lengua portuguesa del Uruguay. En realidad, la academia identifica básicamente como un portugués, es un portugués. Habla con muchas interferencias del español. Eso es como ellos lo describen, ¿no? Aunque la gente lo percibe como mezcla. Por eso la gente cuando va a identificar lo que habla, dice, nosotros hablamos un misturado. Y hasta la palabra portuñol muestra los dos lados. Y en la época de la dictadura hubo mucha campaña de erradicación del portuñol, ¿no? Porque consideraban que era un ataque a la nacionalidad, lo consideraban como una lengua de desprestigio, una lengua de poca cultura, de gente analfabeta, y hasta intentaban explicar por qué se daba, por qué en este lugar se hablaba portuñol. Y mucha gente en un determinado momento de historia del portuñol en nuestro país, principalmente en la década del 70, en la década de la dictadura, 70 y 80, consideraban a los hablantes del portuñol como lengua materna, porque el portuñol en muchos casos en Rivera es mucho el número de niños que son monohablantes del portuñol, que tienen como su única lengua materna el portuñol. Cuando llegan a la escuela, y la escuela tiene esa impronta de que tiene que terminar con esto y todo, escuchan a una maestra que les habla solo en español. Entonces como que no entienden nada. Y los lingüistas explican el bajo rendimiento de los niños fronterizos por esta cuestión lingüística, o sea, no entienden la lengua. Y además se les dice que lo que hablan ellos está mal, es incorrecto, y que no son uruguayos porque hablan... Perdón, pero sí. me acordé del poema de Fabián, ¿no? Sí. A maestra escribía y mi mamá no me entendía, y es cierto. Fabián muestra impresionante lo que decía Bourdieu de la escuela, la violencia simbólica, totalmente. Por suerte ahora en los últimos años también hay el programa de portugués en las escuelas, Sí. justamente en la parte fronteriza.
Claro, y hubo, que creo que no hay más, el proyecto de inmersión dual. No, el proyecto de inmersión, después hubo recorte, incluso más, había inmersión en las escuelas en inglés y en portugués, pero después recortaron y bueno, los cargos que eran de 40 horas pasaron a 20, Claro, toda una historia ahí. Y creo que la pregunta que yo decía también ayer a él, no es una lengua todavía, no es una porque le lengua falta rigurosidad gramática, Eso. porque es muy oral, porque en realidad lo que yo he visto en los liceos, como siempre uno llega a algún liceo de Rivera, ahora que yo voy por otras cosas, ellos te esperan con eso. Hablan entre ellos en la intimidad, como decías vos, con tu familia, pero cuando van a hablar, hablan de otra cosa. Entonces, como que por eso no sigue siendo, no es una lengua como Claro, tal. no es una lengua porque no tiene una gramática fija, no tiene una norma, está normatizada. ¿Y vos cuando escribiste, David? ¿Qué hiciste con la gramática? ¿Qué hiciste vos con la gramática de cuando? Porque, por ejemplo, ese Distinto, Pero es que- totalmente distinto. Claro, pero- ¿Cómo reflejaba que era un portuñol y no y portugués? No, pero por ejemplo, Pero es que surge natural para el portuñol hablante, y de hecho depende del portuñol hablante, depende de la persona, porque hay miles de portuñoles según el lugar y según quién sea la persona, ¿no? Pero si vamos a la historia de las lenguas, ¿no? El español también, su estadio germinal no tenía una gramática fija, era irregular también, era también una lengua periférica, ¿no? Era una lengua vulgar, ¿no? Pero quizás es porque le falta años, porque para que la academia no lo reconozca, Puede porque en ser. realidad es muy joven. Porque si vamos a ver el gallego, ¿no? Ya tiene mucho más años de historia y es un portuñol en el sentido que es una lengua media entre el portugués y el español y tiene una gramática, ¿no? Ahora, pero también pasó cosas parecidas, porque Rosalía de Castro, que es una poeta española romántica, ella escribió casi toda su obra en español, escribió 2 libros nomás en portuñol y en galego, que es Cantares Galegos y Follas Novas. Follas Novas en el prólogo, ella dice que lo escribe prácticamente obligado. Por lo que viene el prólogo, la pauta como que los editores les hicieron que lo publicaran, no lo querían publicar. Y en Cantar Galego, en el prólogo se hace toda una defensa de la lengua galega, de la costumbre, de la tradición galega, de la tierra de Galicia como patria. Son muy Y arraigados. critica a los castellanos, porque ni en España el español es unívoco, digamos, ¿no? Allá se habla catalán, se habla galego, se habla el euskadi, ¿no? Entonces, y ahí ella justamente, una de las cosas que habla justamente es de la gramática, ¿no? Que para algunos puritanos, ¿no? Lo que ella escribe puede sonar feo porque no tiene una gramática, no tiene una regla. Que ella lo que trata de evocar son los sonidos y la memoria afectiva, de cómo lo recibió desde la cuna, ¿no? Y es un poco lo que hacemos en el libro también. Es lo que hago, escribir de oído, ¿no? Sí. La memoria auditiva, mi criterio para escribir siempre era, ¿y esta palabra cómo lo diría la abuela? ¿No? ¿Cómo lo diría la abuela? Y ahí intento con la grafía aproximarme lo máximo posible a ese sonido. Ni siempre consigo, porque muchas veces el portuñol tiene sonidos, tiene fonética que le son propios, que con la grafía del español no llego ni con la grafía del portugués llego. Entonces tengo que hacer algunos malabares ahí, ¿no? También eso le da un papel muy importante al lector, hablábamos eso hoy con los gurises, ¿no? Cada lector también lo va a recrear de una forma distinta. Al no ser una cosa unívoca, como decía Iván, cada lector lo va a poder escuchar en su mente de forma distinta, y creo que ahí hay cierta riqueza, ¿no? Yo traté igual, ¿no? Crear un universo lo más coherente posible, o sea, mi portuñol mío, de mi escritura, cada escritor también inventa un portuñol. Si partimos del hecho de que el portuñol es una lengua oral, no tiene escritura, entonces toda escritura es una invención, ¿no? El portuñol de Fabián es el portuñol de Fabián. Uno dice, pero eso no se habla en Artigas, no.
pero es el Fabián, es el portuñol de Fabián, ¿no? Y este es mi portuñol, ¿no? Y tiene mi gramática, tiene mis reglas, ¿no? Intento ser coherente, yo uso, entonces para esta palabra utilicé esta letra, entonces cuando se repita ese sonido en otra palabra, yo voy a usar esa misma letra, ¿no? Sí. Con eso podemos concluir de que no hay de tu parte un deseo de que eso alguna vez tenga una gramática. No, y ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Lamentablemente, quizá gracias a los escritores, termine habiendo una gramática. Porque las lenguas, bueno, que tienen ya una historia, el español, el italiano, entonces los escritores fueron uno de los grandes artífices de esa lengua. ¿No? Una pregunta que yo le hacía ayer también a Iván es, ¿hay escritores brasileños de origen, o sea, de nacionalidad brasileña que escriban en portuñol? Porque ahí se daría como esa mistura de que no sé. Sí, porque viste que el brasilero, nosotros hablamos en Uruguay, tenemos el portugués del Uruguay, porque Brasil estuvo antes acá, ¿no? En esta zona. Para ellos, a veces se les hace, hoy hablábamos también, ¿no? Se les hace más difícil el reconocer el español. Para el uruguayo como que es más fácil entender el portugués, porque en realidad el portugués estuvo en Uruguay. Y en el Río Grande no, en el Río Grande nunca estuvo el español como un antepasado. Claro. No de los, Aunque hay interferencias. Hay un escritor de Libramento que se llama Rindo Coutinho, que él dice que escribe en santanés, que es Santano de Libramento, en santanés, con muchas influencias. Por ejemplo, un título de uno de sus libros es Historias do Edil Noventino. ¿Cómo? Edil Noventino, Noventino es el nombre. Edil es una palabra del español, porque sería vereador en portugués. Pero él lo dice Historias do Edil Noventino. Entonces ahí hay también esa mezcla. Los de Libramento tienen mucha... Incluso en el acento, ¿no? Hoy hablábamos también. Si vos vas al portugués usado más al norte en Brasil, tiene unas pronunciaciones que no son las mismas que del Río Grande do Sul, que tienen mucha influencia, se nota, del español, ¿no? Las terminaciones en E, que más al norte suenan I, ¿no? Gente, diría un San Paulino o un carioca, ¿no? Por eso tal vez digo, los de la parte de acá son más entendibles para nosotros. Quizás, porque un gaúcho no diría gente, dice gente, ¿no? Es T, ¿no? Y el uso del tú también. Tú, ¿no? Aunque vos lo usaste ahí en ese poema. El Sí. tú, creo que el tú en español, en el español uruguayo, creo que está quedando solo acá en la frontera. No sé si ustedes usan el tú o el vos. El vos ya domina. Sí, predomina, sí, pero en Brasil también eso, porque en Brasil, casi todo Brasil habla, la segunda persona es el José, que sería el vos, es el vos. Pero en el Río Grande del Sur prevalece el tú. El rocha. Mayormente somos voceantes en Uruguay. Voceantes en Rocha, algo en la Valleja, algo en Maldonado. Sí, claro. Claro, y Rocha es... Rocha predomina el tú. Sí, Claro, y es un departamento fronterizo. El portugués del Río Grande del Sur es más áspero, por usar una metáfora, es más áspero que el portugués del resto de Brasil. El del Río Grande del Sur, porque es más castellanizado en la pronunciación, ¿no? Aunque use las mismas palabras que el otro, la pronunciación es distinta, porque tiene esa influencia del castellano. Igual yo pensaba en las dialectos, algo por el estilo que no han perdurado y que porque se mueren, porque a veces se mueren justamente al no escribirse, se muere la gente vieja que es la que la sigue, ¿no? Pero esto no se va a morir nunca porque es parte de lo que es la línea divisoria o lo que nos divide de un... O sea, no se va a morir porque está continuamente. O sea que supongamos que a una suposición seguramente va a seguir evolucionando o en algún momento se la puede, pregunto, miren que hago como una pregunta, ¿se la puede llamar lengua o voz más allá de que no haya una gramática estructurada o algo específico?
Sí. Hay lenguas que han sido de origen oral que después se fueron. Sí, Ya sé, pero que aunque no tuvieran una gramática, se lo llamó lengua. Sí. Por ejemplo, ahora existe en las Antillas, por ejemplo, el creol, que es un francés que tiene mucha influencia, es una mezcla, es una cosa muy interesante, que es como una amalgama del francés con lenguas indígenas y lenguas africanas. Y Con inglés de Jamaica también. Claro, en las Antillas, y eso es una lengua muy oral también. Y tiene una cierta estabilidad, pero es una lengua bastante oral y estuvo siendo hace años atrás muy rescatada por los escritores también, ¿no? Como con esta misma Y la estabilidad, cuando uno habla de la palabra estabilidad, ¿qué te referís? Es que es una lengua más, no es tan variable como el portuñol. Ajá, bien. El portuñol puede variar, por ejemplo, hay palabras en el mismo conjurador que en un poema se está escrito de una manera y en otros poemas se está escrito en otra. Ajá. Porque hay una variabilidad. Porque el propio hablante en portuñol a veces dice de una manera y a veces dice de otra. Puede inventar palabras también. También, Sí. existen Depende palabras que del son uso. solas del portuñol. Bueno, en español también se puede empezar. Sí, todo el tiempo. Claro. Pero seguramente esa variabilidad, esa no estabilidad, capaz que también le está sacando peso para. No sé, yo no pienso. Claro, tú en el sentido de que se Considerada cree- lengua claro. académicamente, ¿no? Porque lo que estructura justamente de alguna manera, ¿no? Profesor, una pregunta, ¿y hay una variabilidad también dentro del portuñol? ¿Cómo se habla? O sea, hay como una generalidad de cómo hablan en Artigas, en Artigas Paraíba, a cómo hablan en River y Santana. Sí. Eso de la CH, de la V, por ejemplo. En River yo creo que he pronunciado la V. Sí. Y en Rivera es la Archidas, Sí. la CH como... Esto como el ser que era como notorio, Pero incluso dentro del mismo... Siguen viendo el portuñol como No, a mí una cosa que sí me preocupa como docente es la pérdida del origen con los estudiantes, porque además se les está haciendo, no están pudiendo aprender, pero además el que habla el portuñol se dice, eso es vulgar, es gente ignorante, porque era como lo que decíamos ayer, nadie dice los norteamericanos en realidad no hablan, porque igual dicen en inglés, yo hablo en inglés, sí, pero es inglés de Inglaterra, no es inglés norteamericano, pero no es tan marcado como el portuñol. Además, el portuñol es como medio bagazo, diría en el sentido, o sea, vulgar, o sea, ¿qué vas a a mí que vea la No sé, y eso sí me preocupa más porque estigmatiza, ¿entienden? Porque te ponen en un lugar de que si hablas un portuñol entonces no sos muy culto, Pero eso está mal. Eso pasa a nivel de Rivera mismo, porque el Rivera mismo, el Mundiña no habla portuñol, ¿no? El Mundiña no habla portuñol. El Mundiña viene a ser el chetito. ¿Qué? El Mundiña no habla, se hace que no habla portuñol.